te estoy haciendo grabación también de la sesión para que ustedes estén ahí pues pendientes. En este momento pues todas las sesiones se encuentran pues ya subidas en YouTube, pues eso para que ustedes lo tengan ahí pues en tranquilidad, ya que sí, por ahí a veces pues me han preguntado sobre pues, el tema de las grabaciones y ya está. Natalia, permíteme yo hoy, entonces ya te hago la lista ya la final, pues la lista de asistencia pues ya final, para entonces pues tener toda la asistencia pues al respecto, ¿no? Aquí estoy viendo que en el chat aquí pues tenemos una pregunta. Sí, nos dice Nancy Gamboa, listo. ¿A qué se refiere con el que debe tener las primeras listas? Entonces vamos a mirar. Sí, vamos a mirar entonces lo que es también la parte pues de las tareas, pues para que ustedes ahí lo tengamos en cuenta. Entonces con eso pues no vamos a tener ningún inconveniente, listo. Entonces permítame, voy a de una vez a mostrarles pues lo que es el tema de la tarea. En este sentido pues como estuvimos pues hablando sobre lo que es el tema pues de Word, pues vamos a hacer va a pedir pues como evidencia este documento pues para que ustedes ahí pues me lo envíen, nada más la tarea pues de Word, para que ustedes entonces no se preocupen también, porque pues fue el tema digamos que yo totalmente pues expliqué, y en relación a las tareas que pues estábamos haciendo pues en relación pues al Office, ahí ya se desarrolló, ¿no? Ya en este momento pues yo he pasado lo que es pues tanto listado como pues las cédulas pues ya para lo que es la formación pues de la ficha, esa pues ya está digamos así corriendo, y entonces pues lo único es pues darles el certificado pues a las personas que vayan enviando. Ahora, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo que pues ya habíamos dicho hace más de 20 días, la entrega pues la vamos a hacer de aquí al lunes, de aquí al martes, dentro de 8 días. O sea que ya serían, si no estoy mal, pues sería 10 de agosto, no todavía hemos quedado 10 de agosto, entonces vamos a hacerla hasta el 10 de agosto, y con eso pues en el transcurrir de la semana yo ya voy revisando y pues voy sacando lo que es el juicio pues evaluativo, ¿no? Entonces eso digamos va a ser el propósito como tal que nosotros pues vamos a trabajar. Entonces permíteme, ya les comparto pues lo que es la pantalla en relación pues a la tarea, pues para que ustedes entonces ahí la podamos visualizar. Listo, entonces dice sí, parte después de la pantalla. Bueno, estos eran los temas que se trabajaron pues a nivel de Word. Estoy acá pues revisando lo que es pues aquí, porque no me abrió lo que es la parte de el Excel. Permítame un segundo, perdón, de WordPress, para que miremos la tarea. Ya, qué pena ahí que se me activó ahí el micrófono del celular. Pues lo tengo ahí ¿en qué? Lo tengo ahí aquí pues como retorno pues para saber lo que están viendo ustedes, ¿no? Y en este momento ustedes están viendo una hoja en blanco. Entonces permítame, ya les comparto lo que ustedes están viendo. Listo, entonces permíteme, ya les voy a compartir lo que eran las tareas, ¿no? Entonces en términos pues en términos prácticos, la tarea ya les comparto el enlace. Vamos entonces en este caso a observar que estas son las tareas que sí vamos a realizar pues desde este presente curso. El primero pues va a ser todo pues lo relacionado a que pues debemos entonces desarrollar la letra capital y la alineación pues en 2 columnas de este poema, que se llama pues la tórtola, de Epifanio Mejía. Entonces
Entonces dice: joven aún entre las verdes ramas de secas pajas fabricó su nido, la vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos. Entonces este poema lo vamos a entonces en este sentido a alinear. Vamos a ponerle letra capital y vamos entonces a alinearlo en 2 columnas. Entonces ahí ya creo que ahí hablamos de esto. Ahora, al texto que se muestra a continuación, entonces debemos en este sentido pues vamos a darle un formato Arial 14. Vamos a hacer la numeración pues que la numeración pues de primer y segundo nivel de acuerdo pues a lo que vimos. Los párrafos van a tener entre ellos pues una interlineada de 1,5 centímetros. Entonces lo hacemos pues desde acá. Y el último párrafo dice bueno, justificar el texto, y nos dice entonces el último párrafo debe tener todas las primeras letras o vocales de cada palabra en mayúscula. Entonces nosotros lo que vimos fue que seleccionamos aquí, digamos por ejemplo, y con el Shift F3, ¿sí o no? Pues aquí ya, permítame un segundito, acá se los activo. Entonces nos damos cuenta que con el Shift F3 nosotros podemos empezar a cambiar esto, ¿no? Digamos, acá tengo el texto, voy a darle acá, mayúscula es el Shift, ¿cierto? Y entonces aquí me aparece pues F3. Ya, si yo llego, digamos, Shift, aquí F3 sostenido, entonces me va a dar pues la oportunidad de poder entonces cada uno de colocarlo pues en mayúscula. Yo lo voy a hacer aquí manual porque pues aquí digamos aquí le permite a uno, digamos como tal F3, vea. Listo, entonces aquí permítame a ver si me permite hacerlo también, porque como vean esto, si se dan cuenta, esto que yo hice aquí, voy a decir algo, sí que todas están en mayúscula, las primeras, la primera letra o vocal que nosotros tenemos en este momento, nosotros podemos encontrar que aquí vemos que aquí encontramos que, digamos, imprimí, regresé al hospital y sé que toda esta mayúscula, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este momento para poder entonces desarrollar lo que es la parte de la tarea. Entonces espero que podamos en este sentido comprender pues hacer la tarea como tal, y entonces esto es lo que debemos hacer. Entonces poner el texto en las primeras pues con mayúscula. Aquí lo que yo les recomiendo es que pues lo tomemos desde acá pues para poder entonces transformar pues todo esto, ¿no? Entonces mira, aquí digamos por ejemplo, entonces Shift F3, entonces veas que a veces no sé por qué no me lo permite, así como lo hice aquí. Entonces bueno, ya la idea es que si señalemos que podemos hacerlo. Aquí hay algunas palabras que bueno, vamos a seleccionar, ahí ya me permite hacerlo, ¿no? Vea, ¿sí? Ya, entonces tenemos que tomar, digamos, no es de, digamos, también, y vea, si es que yo tomo todas las palabras, entonces no, digamos, yo también no, entonces voy a tomar también, listo, Shift F3, ¿sí? Entonces vamos a observarlo, vea, y entonces nos lo transforma en mayúsculas pues tal como nosotros lo hicimos aquí, y en esta parte pues también, ¿no? Entonces eso nosotros lo podemos transformar de esta manera, mira, listo. Entonces si es que acá tomé todas las palabras y aquí pues se transforma. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el propósito, así es como debe ser. Entonces todas las primeras letras o vocales de cada palabra pues en mayúsculas, si ustedes lo observan de esta manera. Eso es lo que vamos a hacer pues en estos dos puntos. Este digamos es el propósito digamos como tal de lo que es esta parte. Entonces así es como debemos entonces desarrollar lo que es la parte pues de la tarea. De antemano pues sí pido disculpas por la interrupción que tuve relacionada
a lo que era pues la parte de una llamada pues que estoy recibiendo, ¿no? Yo estaba trabajando harto y pues preciso bueno, llaman en este momento. Bueno, vamos a tener en cuenta que para este caso, digamos, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente, y es que esta va a ser la tarea que nosotros pues vamos a enviar. Aquí pues yo les, digamos, esto es lo que yo les había yo les había pues solicitado, sino que pues aquí pues yo aquí ya tenía unas tareas de Excel, pues en este caso pues o lo que no lo completamos, y creo que también por el tema de dificultad que estábamos presentando, entonces por ende no voy a presentar, digamos, en este momento. Entonces eso, digamos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, cuando coloca chi F3 le da todo mayúscula, pero ¿qué hace para que le vuelva luego en el otro párrafo solo las primeras? Debo hacer constantemente Shift F3, o sea, tú presionas Shift F3 constantemente, 1, 2, 3 y ahí ya te sale. ¿Listo? Ahí ya cuando se ejecuta, ¿no? Entonces vuelvo, digamos, el tema del texto. Es para que ya voy a volver al texto en este momento para poderles entonces ilustrar cómo fue que lo hice, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrarles, voy a mostrarles, digamos, en este caso toda la ventana. Entonces esto es, entonces si vean, digamos acá, aquí yo llegué, yo le hice Shift F3, se ve que acá se puso así, vean, vean, Shift F3, así, así, entonces vean, entonces lo hice de esta manera. Ahora, así, de esta manera, dándole varias veces Shift F3 sin soltar sin soltar pues en este caso es que se llama el Shift, entonces lo hice de forma constante. Ahora tengamos en cuenta de que aquí lo que estoy haciendo es poder pues, ejemplificar, digamos, en este caso pues ya digamos el texto como tal. Entonces aquí yo lo voy a regresar normal, pues ya digamos como tal. Aquí vamos a ponerle así estas que se van en mayúscula, ¿no? Entonces esta van en mayúscula para que quede, digamos, ya como pues tal como lo habíamos. Acá dibujo es con tilde en la O, Orlando. Entonces listo, entonces esto es listo. Entonces este es como tal pues la parte pues de nombres propios, que como estuve pues así cambiándole pues esta parte, entonces sí se coloca pues de esta manera, ¿no? Ahora, si de pronto les queda de pronto un momento, digamos, difícil, como me pasó aquí, que llegué yo y de pronto tuve dificultades, entonces pues lo hacen con otra de los textos que ustedes aquí pues lo pueden hacer igual, para que ustedes pues sepan sobre los controles que tenemos pues a nivel para lo que es el tema de mayúscula. Ese es el propósito pues en este caso, ¿no? Entonces dado esto, la indicación pues es en esta parte, ¿no? Que podamos entonces hacer la tarea, podamos entonces enviar pues el enlace. Ahora les voy a compartir en este momento los dos enlaces que tenemos, pues uno que es relacionado pues a lo que es el tema de la asistencia, y el otro que es el relacionado a lo que es la parte de a lo que es pues la parte de trabajo, ¿no? Entonces ese, digamos, es el propósito como tal. Entonces permítame, voy a enviarles entonces el enlace, el de la tarea pues en el caso pues de la tarea de Office, para que ustedes la envíen ahí, ¿no? Entonces máximo pues son 3 archivos,
pues que van a enviar, pero ya en este caso tengo que decirlo, es uno solo, solamente pues el de el que es pues relacionado a la tarea pues de Office. Ahora vamos a mirar, en este caso voy a ponerlo aquí, entonces esta parte, copiar, y de una vez entonces aquí le voy a decir link de envío de tarea. Entonces Office va a ser, listo, este va a ser, listo, lo tengamos ahí, va y de una vez entonces voy a darles lo que es la parte pues de listas de asistencia para que ustedes entonces la puedan diligenciar de una vez. Listo, entonces permítame, ya les envío de una vez list de asistencia para que pues ustedes puedan en este sentido podamos entonces también diligenciar el link de asistencia. Listo, entonces permítame acá, link de lista de asistencia. Entonces listo, aquí ya está. Listo, ya ahí ya lo tenemos. Entonces entonces compruebo, digamos en primer aquí pues voy a compartirles toda la pantalla para hacer pues la comprobación de los dos enlaces que son pues los correctos, que son los que entonces miren, aquí estoy viendo que vea, este es el link para el acceso de la tarea, listo, y aquí voy a hacer entonces el link de acceso para la lista de asistencia pues en este caso, ¿no? Entonces ahí están los dos enlaces, los cuales pues ya he enviado en este momento. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer, aquí está. Y pues recordándoles pues también, ya digamos en el mismo enlace que hemos trabajado, pues tenemos ya los videos de YouTube, ¿no? Entonces permítanme un momentico, aquí yo les envío de YouTube, les voy a enviar entonces lo que es la parte de lo que es la parte ya del enlace de la lista de reproducción de YouTube, que les va a quedar pues de forma permanente, ¿no? Entonces esto digamos es para que ustedes ahí lo tengan. Permítanme un segundito, ya les comparto. Entonces aquí ya tengan el enlace, ya se los voy a compartir, que es que sale ya, permítanme un segundito, estoy aquí pues enlazándolo, y con esto entonces ya me permite entonces ya enviarle la lista de reproducción. O sea, aquí están todos los videos, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Hoy sería nuestra clase número 10. Entonces tuvimos pues 10 sesiones. Entonces este es para que de una vez entonces tenemos link de acceso a videos YouTube. Entonces de lista de YouTube. Listo, entonces listo, ahí está. Entonces ahí lo encontramos. Este es digamos como tal los 3 enlaces que vamos a tener en cuenta. Listo, entonces con esto pues ya les doy claridad pues a ustedes frente a lo que es la parte ya digamos culminando pues todo digamos este ciclo de lo que es la parte pues de Excel. Yo en este momento quiero compartirles algo pues que también estaba pues dentro de la parte de Excel, que no probablemente pues bueno íbamos a alcanzar. Bueno, una de las cosas que ustedes digamos estaban era solicitando
pues era, digamos, ayuda frente a algunos temas, digamos, como lo hicimos con las bases de datos la semana anterior. No sé, y eso, digamos, ustedes ahí serán quienes me van a confirmar, si ustedes entonces pueden, me van a hacer de pronto alguna consulta pues frente a alguno de los temas en Excel, pues tal como quedaron en esa parte. Digamos que vamos en esa parte hace ya pues la semana antepasada. Entonces no sé si de pronto tienen alguna duda o algo que quieran que de pronto pueda colaborarles frente a lo que es la parte de trabajo, ¿no? Entonces los escucho. Los escucho. Si tenemos de pronto algún tema que pues vamos a que les pueda, digamos así, colaborar al respecto. Voy a terminar listo. Voy a terminar pues dándoles lo que es la herramienta de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Eso es una de las cosas que más, digamos, se necesitan dentro de lo que son las bases de datos a nivel de lo que es el tema de Excel. Entonces es importante, digamos, que nosotros lo sepamos. Pues yo voy a ir, digamos así, despacio para poderles, digamos, explicar si de pronto así si consideran de pronto que no hay de pronto otro tema así importante, pues que quisieran, digamos así, como consultarlo, pues sí sería, digamos, para que yo les explicara sobre esta parte, que es una de las herramientas pues que en Excel que a veces de pronto nos genera pues algún tipo de dificultad. Entonces sí quiero pues en ese sentido que ustedes entonces ya me puedan, digamos, en ese caso pues comentar. Bueno, entonces bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿no? Dentro del libro de Excel que yo les compartí a ustedes, que está pues todo lo que es la parte de buscar tanto pues en la horizontal, en la vertical. O sea, aquí hay una pestaña. Aquí vamos a encontrar algo que es muy importante también, y es cómo buscar información pues a través de digámoslo así, de tablas que nosotros pues tengamos en Excel. Entonces, por ejemplo, aquí pueden salir, digamos, dos preguntas: de cuánto fueron las ventas generadas por parte del almacén del supermercado el día 9 de enero de 2019. Entonces, aquí nosotros tuviéramos, por ejemplo, ya la respuesta. Pues aquí yo la marco porque pues ustedes van a tener en cuenta que sería 731.703, pues porque aquí está, digamos, marcado, ¿no? Ahora, esa, digamos, sería la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cuántas unidades o cuántas fueron las ventas que se tuvieron en febrero de 2000? Digamos, en esta segunda base, en esta segunda tabla. Entonces, para eso también tenemos una respuesta que en este caso pues sería 31.111.700. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos nosotros a mirar algo, y es algo fundamental. Entonces, ¿qué es? Nosotros podemos tener esta tabla, digamos, pues estos de ejercicio como tal académico. Entonces, pues entendiéndose como ejercicio académico, nosotros podemos comprender que cuando nosotros tenemos este tipo de documentos, nosotros podemos ver que aquí pues tenemos una gran cantidad. Podemos tener no solamente 11 registros, ¿cierto?, de movimiento, porque pues aquí está el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 14 de enero, pero pueden haber pues una gran cantidad pues adicional. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros entremos también a mirar que dentro de todas las bases que nosotros pues podemos observar. Permíteme aquí un segundito. Bueno, entonces continuando, vamos a observar. Entonces, en esta, digamos, en esta base de datos, pues lo he hecho. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues está la fecha de los movimientos como tal,
está también lo que es los vendedores. Se encuentra de la misma manera, ahí ustedes representaban lo que son los puntos de venta, y de otra vamos a encontrar pues también lo que son los productos, ¿no? Entonces los productos que se supone que se vendieron, digamos, ese día, y adicional pues vamos a encontrar las cantidades y lo que son pues la parte del valor de las mismas. Entonces vamos a observar que en este sentido, que cuando nosotros vemos esto, o sea, cuando nosotros vemos, aquí estamos viendo que hay una fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5 y hasta 11 filas, ¿no? Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que observar, y esto, digamos, es algo que uno tiene que primero identificar para poder entonces llegar a decir que, bueno, si yo le digo a Excel, dígame cuántas fueron, digamos, cuál fue el producto que se vendió el día 9 de enero, o que le diga quién fue el vendedor que hizo la venta el día 9 de enero. Entonces aquí podemos resolver pues varias preguntas, o el valor de las ventas del día 9 de enero. Entonces para esto, digamos, va a ser muy importante tener en cuenta de que aquí tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas. Estos números que nosotros encontramos aquí son los que yo he colocado y que ustedes ahí tienen, de forma que pues usted tiene que, o sea, ser muy consciente de ello. ¿Por qué? Porque Excel, cuando usted aplique la fórmula que vamos a ver, que es buscar en la horizontal, buscar en la vertical, va a poder va a hacer el análisis teniendo en cuenta pues esta base de datos, y en este punto va a ser la misma historia cuando sea pues buscar en la horizontal. Entonces esto es lo que va a hacer en Excel. Entonces ubicar que digamos, va a ser la columna 1, va a ser la columna 2, la columna 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior tenemos la columna A, la B, la C, la D, etc. Y lo mismo, acá pues tenemos la fila 18, 19, 20, pero cuando nosotros utilizamos esta fórmula, la fórmula de buscar en la horizontal y en la vertical, esto se transforma. Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues muy presente para poder entonces tener esto, digamos, muy en cuenta. Entonces lo primero es eso, ¿no? Entonces que cada vez que nosotros queramos trabajar con esta herramienta de buscar en la horizontal para poderla formular, tenemos que pensar es en esto, no en esto, porque a veces, digamos, nos orientamos con esto, pero esto es una guía mientras digamos, nosotros nos ubiquemos, no tengamos, digamos, esta parte de esa fórmula. Entonces eso es lo que va pues, a suceder, ¿no? Ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que cuando nosotros trabajamos esto, y en esto, digamos, yo sí quiero que nosotros pues lo verifiquemos, vamos a observar que dentro de lo que es el tema de buscar en la vertical y buscar en la horizontal, siempre va a haber una sola sintaxis, o sea, es decir, una estructura que es la que ustedes están observando aquí. Entonces vamos a examinarla primero que nada. No vamos a obviar esto que está acá por ahora, lo vamos a ver. Entonces vamos a mirar eso. Entonces primero es que nos va a decir, bueno, el valor buscado, es decir, es la variable que nosotros le vamos bueno, lo primero es que va a ser, digamos, esta va a ser la variable, que nosotros le vamos a dar a Excel para que busque entonces el resultado que nosotros queremos. Ahora, lo primero es lo siguiente, y es que, bueno, tenemos esta variable. Lo segundo que debemos observar es que vamos a tener un rango de datos. Ese rango de datos es el que a mí, entonces en este caso, es en donde yo le voy a decir a Excel, limítese a buscar en tal parte. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de datos en este caso? Digamos, si lo miramos desde este punto de vista, el rango de datos va a ser todo esto, que es lo que estoy sombreando, y en este ejercicio pues va a ser todo esto. Entonces cuando nosotros señalamos de que este es el rango en donde la información, en donde le vamos a decir Excel, limítese nada más a buscar aquí.
Entonces Excel dice, ah bueno, listo, como usted me está diciendo, o sea, cuando le decimos rango de datos y le decimos eso a Excel, limítese a este espacio, entonces él llega y lo que hace es limitarse solamente a eso y él ya sabe, la respuesta puede ser que haya 1.144.000 filas. Puede ser que haya 145 columnas, pero la respuesta que está buscando el usuario está ya limitada en esta parte. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces aquí encontramos en esta estructura que encontramos el rango de datos. Ahora aquí vamos a mirar, vamos a dejar de lado un momentico este de columna y fila para poderles enseñar algo. Y es que cuando hablamos al final de falso y verdadero, sí se dan cuenta que está similar. Ahora, ¿por qué es similar? ¿Por qué falso y verdadero? Porque cuando hablamos de falso significa que va a tener un resultado exacto y verdadero pues va a ser un resultado aproximado. En nuestro caso, como nosotros necesitamos es el dato exacto, pues vamos a manejarlo siempre por la parte que es del falso. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar pues, al respecto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del falso, de esto de falso y verdadero, pues es muy fácil de pronto no confundirse de que pronto sea un valor errado. No, significa nada más que Excel dice, si yo le digo falso, usted necesita ese resultado exacto, no aproximado, es eso. Entonces para nuestro caso siempre vamos a utilizar el falso. Ahora, cuando nosotros miramos lo que es buscar ver en la vertical y en la horizontal, está relacionado a lo que es el número de la columna. Entonces, ahora recordemos que aquí, si ven estos números que están acá, que este sería mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3, etc., mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3, está relacionado a este punto. ¿Por qué? Porque como aquí yo ya le he dicho unos rangos, ¿cierto? O sea, un alcance, digamos que va a ir de aquí hasta aquí la información que va a buscar. Entonces yo le voy a decir, vea, búsqueme ese dato, está en la columna número 2, 3, 4, 1. Bueno, de acuerdo pues de acuerdo digamos al caso. Y aquí entonces el dato va a estar en la fila 1, 2, 3 o 4, teniendo en cuenta esto también, vea, esta parte. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces cuando nosotros por ejemplo le vamos a decir, mire, y en esto vamos a empezar a mirarlo digamos de forma manual. Entonces si le decimos buscar en la vertical, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, por ejemplo, cuánto fueron las ventas en pesos del día 9 de enero de 2019. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hacer algo que es esto, y es que, bueno, buscar en el valor buscado, buscar en la vertical, el valor buscado va a ser el 9 de enero de 2019. Ahora, vamos a ver que cuando dice buscar en la vertical, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel primero, o sea, teniendo en cuenta que horizontal es esto, ¿no? ¿Cierto? Y vertical serían las columnas y horizontal. Entonces buscar en la vertical. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer primero Excel? Digamos, si me dice buscar en la vertical, lo primero que va a hacer en la vertical es esto. Va a buscar primero en las filas cuál se asemeja al valor buscado. Entonces el valor buscado en este caso es 9 de enero. Entonces Excel, ¿qué dice? Bueno, voy a buscar aquí, dice 9 de enero, no, fecha no es igual a 9 de enero, 5 de enero no es igual a 9 de enero, 6 de enero no es igual a 9 de enero, 7 de enero no es igual a 9 de enero, 8 de enero no es igual a 9 de enero, 9 de enero, sí es igual al 9 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo buscar en la vertical, lo primero que va a empezar a buscar es ¿por qué? Por filas. Porque finalmente, ¿qué pasa? Va a terminar por columna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer primero, va a buscar esto. Entonces, vea, fecha no se parece, 5 no es igual a 9 de enero, 6 tampoco, 7 tampoco, hasta que llega acá a 9 de enero. Y entonces, ¿qué pasa? Yo marco esto porque es que resulta que Excel, cuando tú le dices buscar en la vertical, él empieza a buscar esto. Y lo primero que le dices es que busque entonces en la... busque, digamos, lo que es 9 de enero. Como llega y toma Excel y dice, bueno, y el rango, y entonces ¿qué pasa? Yo le digo acá el rango de datos. Entonces ya con este rango de datos, Excel
como ya sabe que este es el rango de datos, de que aquí está la respuesta en toda esta, en esta tabla, ¿cierto? O sea, ya está aquí la, digamos, aquí está la respuesta. No, profe. Sí, escucho. Profe, una pregunta, ¿eso no lo podemos hacer más fácil utilizando la función donde uno llena los cuadritos, valor buscado, lo mismo sí, en la barra de función? Sí, lo que sucede es lo siguiente, y es que yo lo explico primero a mano de lo que va a hacer Excel y ya entonces ya les explico cómo es la función. Y esto es porque yo lo que he encontrado es que a veces, digamos, nosotros confundimos lo que es esta parte de llegar a hacer esto con esta parte, ¿sí me entiendes? O sea, confundimos esta numeración con esto, con esta numeración que se crea pues imaginariamente en el Excel. ¿Sí me debe entender? Entonces por eso yo lo estoy explicando de manera muy manual, para que cuando vayamos a hacer ya la fórmula como tal, ustedes puedan comprender cómo es el funcionamiento y cómo entonces va el racionamiento de Excel para que entonces ustedes puedan saber en qué momento van a utilizar buscar en la vertical y en qué momento buscar en la horizontal. Es por eso que yo lo estoy haciendo de esta manera. Entonces es por esto que lo estoy explicando, porque claro, yo puedo llegar de una vez a hacer la formulación, pero lo que yo encuentro es eso, digamos que a veces, y se lo digo, me ha pasado, o sea, la primera vez a mí que me explicaron esto, sí, que usted busque de una vez el profesor, porque pues esto fue en la universidad, de una vez, sí, usted llega, busca tan, y tal, pone el valor buscado, después el rango, y entonces cuando uno ya comprende esto, se da cuenta de que el error es cuál, que primero debemos comprender cómo funciona esta función, qué es lo que hace Excel. ¿Por qué? Porque a veces uno puede utilizar esta necesitando hacer esta y al contrario. Entonces, y a veces cuando es el indicador de columna, a veces uno dice es este o es este, o sea, se genera ese tipo de confusión. Entonces es por esto. Entonces, vamos entonces, como les decía, Excel cuando te dice, bueno, 9 de enero, llega y dice, bueno, retomando, entonces, buscar en la vertical. Cuando dice buscar en la vertical, entonces cuando usted le dice igual, buscar en la vertical, entonces Excel que dice, listo, los datos que yo voy a buscar, primero los debo cotejarlos con la columna, no sé cuál, perdón, con la fila, con cualquier fila, ¿cierto? Pero no sé cuál. Segundo, luego me dice el rango de datos. Entonces yo le digo, bueno, a Excel ya le digo, vea, este es el rango de datos en donde está la respuesta. Entonces ya Excel dice, bueno, yo ya voy empezando a saber que como este es la primera, o sea, este es el encabezado, digamos así, de columna de esto, de conjunto de datos, o sea, la primera columna, ya sé que tengo que empezar a buscar aquí cuál va a ser la respuesta de todas estas. Entonces si es fecha, si es 5 de enero, ¿sí? Entonces ya empiezas a ver, ya como tiene este rango, ¿cierto? Entonces entonces como el valor buscado en este caso es 5 de enero, entonces ya dice, listo, entonces ya empiezo a buscar, aquí no está, perdón, 9 de enero, aquí está. Entonces ya como tiene todo este rango de datos, lo que Excel hace es decir, bueno, qué bien, ya sé que la respuesta en todo este rango de datos está aquí, en lo que yo marqué como amarillo. Porque ¿qué pasa? Ya tiene el rango que es todo esto, ya tiene entonces el valor buscado que estaría aquí, que es, digamos, 9 de enero, entonces dice fecha, no, 5, ya es 9 de enero, entonces ya sabe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya teniendo esto, entonces yo le voy a indicar el número de columna. Entonces en este caso, como lo que yo estoy buscando es en la columna 6, dése cuenta, porque vea, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6, porque yo le voy a decir 6. Listo. Y con eso, y como yo le voy a decir falsos, es decir, los datos exactos, entonces ya me va a tomar este dato. Entonces eso es lo que va a pasar. Ahora vamos a ir a la formulación en este caso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces vamos, permítanme, ahora qué es y qué hice. Perdónenme un segundito que
¿Sí ve? Le di un comando ahí errado, entonces listo. Entonces, vamos a ir entonces a la formulación, vamos a mostrarla aquí. Ahí ustedes tienen pues la estructura pues como es. Vamos a entonces a hacerla. Entonces, fíjense que vamos entonces a decirle, permítame un segundito, acá le voy a, listo, ya, entonces, vamos a ir a la formulación, igual, buscar v. Entonces ya Excel sabe, bueno, primero busco en fila, en la primera fila, en la primera columna que esté, que es en esto, el dato que me van a dar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir 9 de enero de 2019. Ahora, lo tengo, digamos así, no está programado, digamos nada, simplemente pues está ahí, 9 de enero de 2019. En este caso, pues L13 es lo más recomendable. Y entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Yo le voy a decir punto y coma. Perdónenme acá que yo voy con la formulación. Entonces dice buscar en la vertical. Entonces ya me dice, primero voy a buscar en filas y después en columnas. Eso es lo que ya tiene claro hasta el momento Excel. Luego, entonces dice, bueno, ¿cuál es el valor buscado? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar en la primera, digamos, columna como tal? Y en cada una de sus filas, el valor del E13, que sería 9 de enero de 2019. Ahora, le voy a decir punto y coma. ¿Para qué? Para entonces la matriz buscar en. Entonces, en este sentido, yo me voy a ir y entonces le voy a decir, venga Excel, la primera, o sea, todo el rango de datos y la primera columna está aquí. ¿Sí? O sea, está aquí, pero toda la matriz es esta. Entonces ya Excel en este sentido ya sabe que la respuesta está aquí. O sea, antes de esto, antes de yo indicarle, digamos, sabía que esta respuesta estaba en cualquier parte de Excel, pero yo ya diciéndole acá, este es el rango de datos, o sea, limitándole esto, ya Excel dice, listo, ya mi rango, ya sé que no está ni aquí, ni aquí, ni allá, no está aquí en lo que yo estoy señalando. Entonces, por eso es esto de lo que es la matriz. Ahora, luego voy a decirle punto y coma, y sigue que acá me dice indicador de columna. Entonces, como esto ya, digamos, esto dejó de ser fila 4 a ser fila 1, hacer fila 5 a hacer fila 2, y lo mismo, hacer columna 1, columna 2, ya no es columna B, C, D, E, F, G, sino que es columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como yo necesito es el valor de venta, entonces lo que yo le voy a decir es 6. ¿Sí? Entonces, porque yo necesito es el valor. Listo, muy bien. Y le digo, entonces, en este caso, falso. ¿Sí? Que cuando yo le digo punto y coma, de una vez entonces me dice verdadero, coincidencia aproximada, o falso, coincidencia exacta. Entonces, en este caso vamos a decirle falso, ¿cierto? Y cerramos. Ahora, vamos a poner atención a lo siguiente, y es que, ¿qué es lo que hace? Ya había dicho, digamos, con este valor buscado, ya sabía qué es lo que iba a buscar el 9 de enero. Listo. Con este rango ya sabía que estaba aquí. Entonces ya sabe que esta era la primera, el encabezado, digamos, como tal de columna. Entonces ya sabía que estaba o aquí, o aquí, o aquí, aquí. Entonces ya ubica esto. Y ya Excel en este momento sabe que está en esto que yo marqué de amarillo. Ahora, necesita que le indiquen columna. O sea, si es en la columna 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. Entonces, por ende, lo busca en la columna 6 porque yo necesito es el valor de las ventas. Y posteriormente le digo falso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a observar que en esta parte le decimos falso y mire el valor que nos da, 731.703, que es el mismo. Entonces, primero llega a buscar Excel en cada una de estas filas, ¿cierto? Hasta hallar la respuesta y saber que aquí está la respuesta, y después en columna, como nosotros lo acabamos de hacer. Si usted se da cuenta, eso es como funciona buscar en la vertical. Entonces, ¿por qué? Porque va a buscar es en la columna. Si es que aquí es en el sentido vertical, estamos hablando que es esta posición, ¿no? Horizontal es esta. Entonces, en vertical, como estamos hablando de posición, entonces ya sabemos que la columna es la 6,
porque aquí aquí la tenemos, y eso es lo que sucede aquí en este caso. Entonces siempre vamos a tener como parte de esta parte. Ahora vamos a mirar que no necesitamos saber que, digamos, por ejemplo, quién fue el vendedor. Entonces, como el vendedor es columna 2, ¿cierto? Según ahí, entonces si llegamos aquí a cambiarlo, por ejemplo, entonces ya sabemos que no el 6, sino que quitamos el vendedor, le decimos y si hay que salir Jairo Alberto. Inclusive podemos hacer como una redundancia la fecha, y si ve que sale igual, bueno, aquí sale 43.474 porque pues es formato de número, pero cuando usted lo transforman, vea, cuando usted lo transforma en acá fecha, fíjense que acá le sale ya 9 de enero. No lo voy a transformar porque pues la idea es que pues nos den los otros valores, pero nosotros podemos hacerlo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, en cantidad, digamos 5, y ve así que nos da 153. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces aquí primero busca en la fila el valor que está buscando para saber entonces, y ya cuando lo encuentra sabe que la respuesta está en alguna de estas, y entonces cuando le dicen fila columna 6, entonces 1 no, 2 no, 3, o sea, dice, ah no, aquí no está, aquí tampoco, no, este no es, este tampoco, en la 6, ¿verdad? Aquí está y es este. Entonces llega a tener entonces la respuesta. Entonces cuando junta esta y finalmente también junta esta, se da cuenta que vea, esta es la respuesta, y eso es lo que termina haciendo esto. Entonces primero llega, busca esta y luego esta, ¿no? Tengamos en cuenta que primero busca la fila y después la columna. Ahora, esto va a ser al contrario de lo que va a suceder acá con el buscar en la horizontal. ¿Por qué? Porque, digamos, arriba estábamos viendo que primero buscaba así, ¿cierto? Para finalizar entonces así, ¿cierto? Entonces buscaba así, ¿cierto? Arriba, ¿no? Pero este va a buscar de esta manera y después terminaba así, ¿no? Pero este va a ser de diferente manera. Primero va a buscar en el valor en el encabezado. Este va a ser el encabezado, digamos, de columna. Primero va a ser así, para luego entonces buscar en cada una de las filas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esto? Entonces primero va a hacer esto, ¿cierto? Y luego entonces va a llegar a dar esta respuesta. Entonces es en el sentido contrario. Ahora aquí vamos a mirar que la pregunta que nos va a hacer en buscar en la horizontal va a ser cuánto fue el valor, digamos, que se vendió en este caso en febrero del año 2000, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llegar a esos 31 millones? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero pues voy a incrementarlo para que ustedes entonces lo puedan observar, y vamos entonces a decir igual, buscar, en este caso buscar en la horizontal, darse cuenta que está ahí. Entonces primero busca por columnas y después por filas, ¿no? Porque la fila es la horizontal, entonces ahí es donde va. ¿Cuál va a ser el valor buscado? En este caso pues igual ya lo tengo acá, que es febrero. Muy bien, este digamos no tiene, digamos, ninguna, ahí está, febrero, tal cual. Entonces, o digamos, pongámoslo así más directamente, febrero, porque es un texto. Listo, entonces es la misma, ¿no? Es la misma historia, ponerlo de esta manera como tal, que pues en esta parte, ¿no? Ahora vamos a mirar que nos va a decir entonces matriz. Fíjense que nos va a decir entonces esta matriz, ¿cierto? Fíjense que acá no lo va a dar, porque pues efectivamente ya le vamos a decir también, bueno, límites de buscar aquí. Entonces ya él ya interpreta, mire, fila 1, fila 2, fila 3, ya esto lo interpreta él, como decir columna 1, columna 2, columna 3. Ah, muy bien, listo. Y desde luego, entonces, mire, ya no nos va a decir indicador de columna, sino como dice acá, indicador de fila. Entonces, ¿cuál es la fila? Entonces la fila va a ser, entonces, en este caso el año 2000 es la fila 1, 2, la fila 3. Entonces yo por eso le voy a decir fila 3 en esta parte. Entonces aquí se da cuenta, fila 3, y punto y coma le voy a decir falso. Entonces ya con esto cierro, y de una vez entonces nos va a dar, miren,
el valor 31.111.700. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Excel? Entonces me recibió entonces el valor buscado era febrero. Muy bien, que es el que está aquí en el encabezado de ¿qué? De estas columnas. ¿Sí me entiende? El encabezado así está. Entonces miren, fíjense en esta parte. Ahora, ¿qué es lo otro? Cuando ya le digo que el rango de datos son estos datos, entonces ¿qué pasa? Él automáticamente ya sabe que la respuesta está aquí. Él no sabe exactamente en dónde está, pero ya sabe, o sea, cuál es, pero ya miren que ya sabe que está en esta columna y que está de aquí a aquí. Ya sabe que está la respuesta. Y cuando yo le digo 3, entonces, claro, dice 1, 2 y 3. Y entonces, ¿qué pasa? Llega y selecciona y se da cuenta que esto, entonces estaba aquí, perdón. Entonces ya sabía así. Y entonces luego, listo. Y ya se da cuenta que al unir toda esta columna con esta fila, la respuesta es esta. Eso es lo que hay que entender en este sentido. Entonces, eso es cómo funciona este tipo de función. Ahora, esto, digamos, pues lo hacemos de esta manera para poder entonces identificar diferentes, diferentes, digamos, cómo se hace, digamos, con la horizontal, buscar en la vertical y buscar en la horizontal. Pero digamos, ya digamos para grandes datos, digamos como tal, pues siempre va a ser importante pues utilizar otras herramientas, como cuáles, como lo que es el tema de coincidir. Pues vamos a mirarlo pues en este sentido cómo funciona. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta parte, porque ¿qué es lo que sucede? Si nosotros examinamos esta función, vamos a observar que dice, bueno, buscar en la horizontal y queda muy chévere. Y sí, que tú pones febrero y lo puedes poner, digamos, ir programando, ¿no? Pero, digamos, pues si yo voy a decir que el número de fila automáticamente, pues no sería más rápido, mejor yo buscar el dato manual y pare de contar. Pero, digamos, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es ya de una vez programarlo automáticamente para que nos permita, pues, configurarlo. Entonces, aquí vamos a hacer rápidamente algo, y es el mes, ¿cierto? Y vamos a configurar el año, ¿cierto? Que lo que nos diga aquí. Entonces vamos a hacer esto. Ustedes lo pueden ir haciendo ahí. Vamos a ponerle pues porque vamos a enlazarlos aquí, ¿cierto? Entonces, dese cuenta que lo vamos a enlazar aquí, ¿cierto? Para esta fórmula y buscar. Entonces que es febrero, miren que yo lo que hago es editarlo. Entonces le voy a decir, ve, le hago clic aquí, vea, L26 para que sea el mes. Listo. ¿Le va a salir así? Claro que sí. Ahora miremos, por ejemplo, febrero. Si ve que ya listo, vuelve, muy bien. Ahora que aquí está 3, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí para que entonces lo vamos a poner aquí, aquí lo vamos a poner, porque yo le voy a indicar acá el año, y con respecto a eso pues va a indicarme aquí algo, que es ¿qué es lo que vamos a poner aquí en referencia? Vamos a ponerle, permítanme un segundito, ya. Entonces vamos a poner, aquí se me olvidó algo que tenemos que hacer, y es el número de fila. Listo. Entonces aquí vea, N26, entonces ya lo configuro. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Se acuerdan que aquí había un 3, cierto? Digamos acá funcionaba. Entonces 3 lo voy a borrar, que es en donde dice el indicador de filas, y lo voy a poner acá como tal, vea, ¿sí ve? Lo cambié. ¿Cómo hago esto? Estaba el 3, ¿cierto? Estaba ahí el 3. Lo borré y le digo, vea, póngalo ahí. Ponga el valor de N26. Claro, en este caso, digamos, no dice nada, pero si yo le digo 3, listo, ya está. Ahora, vamos a observar
que aquí va a haber, por ejemplo, yo le voy a decir año 2000, ¿cierto? Entonces el año 2000 va a ser pues fila 3, pero este lo vamos a empezar a configurar con la función que es ¿cuál? Coincidir. Entonces ojo con esta función, porque pues vamos a suponer que no tiene 13 filas esto, sino que tiene 1500. Entonces imagínense, pues yo para eso pongo, pues para eso lo busco manualmente. Entonces ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces yo llego, independientemente de lo que pues usted, digamos así, lo desee, va a ser que igual, vamos a programarlo, coincidir, que es una fórmula que nosotros vamos a tener. Espérate, ya lo configuro, espérate. Entonces vamos a incrementarle acá el tamaño para que ustedes lo puedan observar. Entonces no se preocupen. Entonces vamos a observar esta parte. Entonces con coincidir vamos a hacer lo siguiente. Resulta que a partir de esto, entonces vamos a decir igual coincidir, para que ustedes lo observen allá. Fíjense qué pasó acá. Espérate que está fallando el computador un momentico. Padre de la gloria. Bueno, permíteme un segundito acá, yo cierro esto, a ver qué. No, esto está bien. Listo. Listo. Entonces mira, aquí estamos hablando de que coincidir, esta va a ser la fórmula. Permítame un segundito, está ahí un poco, ahora le dio por bloquear. Listo. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Entonces igual coincidir, bueno, y vamos a encontrar, bueno, coincidir, bueno, aquí lo marcamos aquí, pues, para que quede ahí. Entonces de una vez, bueno, permítame un segundito, lo voy a acomodar para que ustedes lo puedan observar mejor, porque es que cuando lo agrando entonces no me permite hacer. Listo. Entonces espérate aquí, entonces vamos a hacer, entonces igual coincidir, y entonces el valor buscado pues va a ser la referencia que vamos a tener en este caso, y va a ser entonces si ven que acá pusimos año, pues para poderlo buscar, entonces sería 2000, que es donde nosotros lo vamos a llenar. Ahora fíjense que voy a decir entonces en este caso matriz buscada, en donde lo vamos a buscar. Entonces le señalo esta parte, porque lo va a buscar es en donde, en esta parte nomás, ¿no? Porque va a ser entonces esto, digamos, es una fórmula digamos de matriz, entonces, donde va a decir, bueno, ¿dónde va a buscar? Aquí, entonces ya sea columna 1, columna 2, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces esto es solamente esto, porque lo que va a buscar. Entonces esa parte. Ahora después dice tipo de coincidencia, entonces ahí sí es 0, y aquí cerramos. Entonces con esto ya sí se da cuenta de que ya está programado. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Para que, por ejemplo, tenemos 1500 datos, ¿cierto? Entonces de una vez en relación a esto, si yo le digo 2008, de una vez me va a decir, vea, que es la fila 11. Si nosotros nos vamos aquí, vea, fila 11 es 2008, o entonces vea, 7 sería 2004. Entonces por ejemplo 2004 le decimos aquí, y así es que nos da el número de fila para programar esta parte. Entonces eso es lo que nos va a servir a nosotros. Entonces en este sentido nosotros ya tenemos para una gran base de datos que nosotros pues manejemos, ¿no? Entonces esto, digamos, va a funcionar de esta manera. Ahora vamos a observar lo siguiente, y es que a partir de esto, digamos, puede ser
puede ser que de pronto nosotros necesitemos poder incluir varios años, pues no digamos, porque pues para que sea, digamos, como listas desplegables, digamos que no sea que yo tenga que poner 2003, sino que pues aparezca de una de todas las opciones. Entonces podemos hacerlo con estos dos. ¿Cómo hacemos esto? O febrero, marzo, abril, que digamos que no tenga que decir aquí pues abril para poder entonces tener el dato, sino que a partir de esto entonces nosotros podamos también tener listas desplegables. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos aquí a datos, ¿cierto? Estamos acá sobre la celda y vamos a buscar acá en datos validación de datos. Aquí en validación de datos, cuando tú le haces clic y no tiene nada, digamos en este caso también podemos hacer lo mismo. Datos, validación de datos, y ustedes van a encontrar esta ventana emergente. Esta ventana emergente tiene esta pestaña en la cual le van a decir cualquier valor, permitir, lista. Ahora, ¿de dónde van a salir la lista? Entonces ustedes llegan, la van a seleccionar, en este caso, de lo que es, entonces en este caso, vean, los meses, enero, febrero, marzo y abril. Listo. Le dan a clic en aceptar. Entonces, fíjense que aquí ya vea, ¿sí? Aparece enero, aparece febrero, ¿sí? Automáticamente ya ustedes la pueden configurar. Entonces automáticamente ya está configurado, mire, enero, sí que va cambiando acá los valores de acuerdo pues a lo que yo necesito. Y lo mismo esta puede ser igual. Entonces me coloco sobre la celda, me voy a datos, me voy aquí a la derecha y encuentro validación de datos, sale esta ventana emergente. Si no sale esta ventana emergente, entonces ¿qué hacen? Le dan clic aquí a esta flechita y entonces validación de datos. Listo. Vamos a entonces en ese sentido vamos a decir lo mismo, permitir. Aquí hay varias opciones. Esto es para pues validar los datos, digamos, para que no se equivoquen. Lista, y en este caso pues me voy a ir a los años. Entonces si puedo seleccionar todos estos años, cierro aquí, le doy a aceptar y vea, si ve que ya aparecen aquí los datos. Entonces de aquí ya me aparece una respuesta, que aquí digamos si lo ajustamos a miles y la ponemos este formato ya 45 millones para febrero de 2006. Claro, si usted mira 2006, febrero, ¿cierto? Véalo, 45839, vea 45839. Entonces vea, y ya lo he programado de esta manera. Vea. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, aquí va a ser la misma historia. Por ejemplo, o sea, aquí vamos a ver, digamos, en la vertical, aquí vamos a observar que podemos también, digamos, para esta base de datos, pues hacer lo mismo. Ahora, voy a repetirlo, pues, en ese sentido con esto. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, vamos a crear, digamos, aquí lo que es el tema de la fecha, ¿cierto? Y vamos a decirle entonces el ítem. En este caso, pues va a ser, digamos que lo que nosotros vamos a programar, lo que es esto de fecha, vendedor, punto de venta y las fechas. Entonces vamos a observar lo siguiente. Vamos a hacerle aquí a los dos pues una margen, vamos a hacerle unos bordes, perdón, y entonces aquí lo vamos a configurar. Y bueno, permítanme un segundito, lo corro acá y esto lo corro acá, y aquí va entonces a darme entonces el número pero de columna, ¿no? Entonces pues esto digamos es lo que vamos nosotros a realizar al respecto. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos entonces en este sentido? Número de columna lo vamos a hacer también con coincidir igual. Entonces voy a ponerlo acá en este sentido pues un poco más grande, ¿no? Entonces aquí ya está. Entonces igual coincidir
¿cierto? Abro paréntesis y entonces, ojo, el valor buscado va a ser el ítem, que es el que me va a decir si es punto de venta, si es cantidad o demás. Ahora, la matriz, en este caso, que es lo que ¿cuál es la matriz que yo voy a seleccionar acá? Pues va a ser desde lo que es el tema, digamos, en este caso de vendedor, hasta valor, ¿no? Que eso es lo que nosotros vamos a hallar. Listo, muy bien. Entonces aquí ya lo tenemos. Y punto y coma. Y yo le voy a decir entonces qué tipo de coincidencia va a ser. 0, o sea, exacta, ¿no? Ten en cuenta que acá nos da menor, una coincidencia pues exacta, en este caso. Listo. Y cierro el paréntesis. Listo. Aquí me va a dar, mientras tanto, pues no aplica, porque pues aquí yo no tengo ningún ítem. Si yo le digo, por ejemplo, valor, así de que ya es 5, valor en este caso, digamos, es 5. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí, vea, así de que yo le, si de que es valor, perdón, sería 6 en este caso. Bueno, en este caso pues fue 5. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí coincidir, yo lo programé todo esto desde aquí. Entonces, vea, ponle cuidado a lo que pasó acá. Si es que lo configuré, entonces lo voy a configurar esta parte, lo voy a hacer desde acá. Voy a hacerlo desde acá. Voy a decirle que me configure todo, pues para no generar errores. Espérate. Y con eso, por eso es que sí es que es tan importante uno, para no confundirse. Entonces, mejor hacer lo mismo. O sea, aquí en la matriz, o sea, en lo que son los datos, voy a ponerlos todos para que no tengamos así complicaciones. Entonces, con eso, mire, si ve, valor va a ser 6, con eso va a tener la misma directriz. Listo. Entonces, ahí ya tenemos aquí el valor. Entonces, esto fue lo que hicimos. Coincidir lo que dice aquí con lo que es con lo que es estos encabezados y una coincidencia exacta. Listo. Es eso, entonces valor 6 y demás. Ahora, la fecha. Entonces, la fecha, entonces vamos a decir que es 9 de enero del 19. Listo, aquí ya está. Muy bien. Ahora, fíjense que esta era la fórmula que no te habíamos dicho. Entonces, ojo, este valor buscado no va a ser el E13, voy a decirle que sea este, ¿cierto? Esta pues va a ser siguiendo lo mismo, y el número de columna lo voy a borrar, le voy a decir que sea esta celda. Listo. ¿Sí? Entonces ya quedó tal cual. Lo que hice fue cambiar, recuerden que tiene el valor buscado, la matriz quedó igual, el indicador de columna y finalmente pues la coincidencia, pues el valor de no, que fuese de esta manera. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues en cuenta al respecto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar, digamos, en este sentido? Vamos a observar que cuando nosotros en este caso, digamos, ya tenemos esto, digamos, aquí podemos hacer lo mismo con el tema de validación de datos. Entonces aquí pues para que yo no tenga que escribirlo, sino que aparezcan las opciones, digamos como un menú desplegable, decimos datos, validación de datos. Aquí nos va a aparecer pues esta ventana, le voy a decir lista, origen, entonces el origen, voy a decirle estos encabezados, ¿cierto? Miren que los seleccioné, ¿cierto? Vean, lista, seleccioné aquí los datos y aceptar. No más vamos a hacer, digamos, en este caso. Entonces, en este sentido, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros, entonces aquí vea, si ve que ya aparece la fecha, vendedor es Jairo Alberto, la fecha, vea, el 9 de enero, pues que está ahí en formato número, el punto de venta, pues fue el punto de venta si ve que aparece automáticamente, y lo mismo aquí nosotros podemos llegar, darle entonces datos, validación de datos, permitir que lista, vamos entonces a seleccionar la lista, vamos a seleccionar en este caso si los datos, vea que están aquí, listo, ya los tenemos, y aceptar. Entonces vea, si ve que acá aparecen los días. Entonces bueno, este está un poquito largo, ¿no? Voy a reducirle aquí un poquito el tamaño, pues para que no nos vaya, para que ya, digamos, lo hacemos. Entonces vean,
¿Sí? Si se da cuenta de lo que está pasando, de lo que sucede en esta parte, digamos, en este sentido, vamos a llegar en esta parte, mira, sí. Entonces, vea, ¿sí? Acá aparecen todos los ítems, aquí aparecen todas las fechas y se va modificando. Entonces, claro, vea, la venta del 12 de enero, el punto de venta fue, según eso, el punto C. Y entonces, vea, si ve, 12 de enero, punto de venta, vea, fue el punto de venta C. Entonces, es esa la dinámica que nosotros tenemos en este sentido. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener que estar haciendo, digamos, como tal, y es algo que nosotros vamos, también pues quiero dejarles, y es que, bueno, ¿y qué hacemos si por ejemplo, entonces en ese sentido, si en este sentido, digamos que vamos incluyendo otros datos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, al respecto? Entonces vamos a ver ese aspecto en el cual, digamos, esto que está aquí, lo vamos a transformar también en lo que es una tabla. Entonces, aquí, esto no es una tabla, esto es un conjunto de datos que tienen bordes. Entonces, vamos a mirarlo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar en tabla para que, digamos, se encuentren los datos de una vez, pueda seguir alimentándose esto? Porque pues si yo, digamos, incluyo más datos que, entonces va a ser de la siguiente manera. Entonces, seleccionamos esta parte, ¿cierto? Que es todo en lo que va, ¿cierto? Desde fecha, valor hasta pues los registros. Nos vamos aquí a insertar, y en insertar ustedes se van a dar cuenta que empieza a decir tabla. Entonces nos dice crear una tabla donde están los datos. Listo, están ahí. Y entonces vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. Entonces aquí, digamos, no permitir porque se encuentra, pues está filtrado. Voy a quitarlo también. Listo. Entonces de una vez, bueno, aquí no lo permite porque pues tiene, digamos, estos filtros. Voy a quitarle entonces los filtros para ver que nos permita pues hacerlo. Listo, ya. Entonces vamos, si ya no se encuentran filtrados, insertar, permítanme un segundito, es que tal ahí, entonces insertar lo que son las tablas. Entonces les indicamos y vean, dense cuenta de que aquí vamos a encontrar, permítanme acá, yo lo organizo un momentico sin relleno, vean. Listo, entonces vea, ¿sí? Va a encontrar, ya tenemos esto transformado en tabla. Entonces si se incluye un dato, por ejemplo, aquí yo voy a presionar esta tecla Tab. Entonces vea, hasta acá, voy a irme a Tab. Entonces tenga en cuenta que acá ya se creó la 12. Entonces voy a decirle, voy a ponerle 15 de enero del 19, ¿no? Entonces ya está acá. Voy a ponerle entonces Leandro, punto de venta L, en caso en este. Entonces voy a poner Office, permíteme, en este caso Office, porque estoy ya dándolo, ya vamos a ponerle 1 y vamos a ponerle 10.000. Listo, bueno, 35 como para que se vea diferente. Listo, entonces ya esto lo que hace, fijémonos acá, entonces aquí ya deberíamos tener pues ya todos los datos. Entonces vea, dese cuenta de algo, no estaba el 15, ¿cierto? Pero aquí, vea, como yo lo transformé, vea, ya me apareció. Ahora, el punto de venta, bueno, el punto de venta es L, pero vea, si yo le digo vendedor, vea, Leandro, ¿sí ve cómo ya lo actualiza? Porque ya lo tenemos como una tabla, y en ese sentido pues ya no lo actualiza automáticamente cuando entonces nosotros pues vamos introduciendo pues otro tipo de datos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este caso. Ahora es importante indicar que esto, digamos, cuando nosotros aquí lo trabajamos, esto, digamos, son ya
para trabajar bases de datos, ¿no? O sea, transformando en tablas. Si ve que yo ya configuré antes y esto ya se me vuelve una tabla, si yo ingreso acá pues otros datos, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, entonces aquí vamos a tener pues todo, digamos, la oportunidad de poder entonces incluir los datos. Y si ve que ya este se me vuelve ya mi fila 12, dese cuenta de que aquí bueno, aquí digamos aquí ya no lo incluye, pues acá pues como es el tema de columna pues lo va a hacer. Ahora sería lo mismo si yo aquí por ejemplo llegase digamos a crear digamos otros como tal, pues nos daría digamos esa parte, ¿no? O sea, ya ahí pues lo tendríamos que digamos que ver. Vamos a ver si nos funciona. Entonces insertar, vea, columna de la tabla a la derecha en este caso, ¿no? Entonces vea, columna 1, vamos a decirle ¿cómo es que se llama? IVA, pues como para que nos tome digamos un valor, ¿cierto? Entonces aquí IVA, vamos a calcularle a esto, vamos a decir igual a este valor por 0,19. Vamos a hacerlo digamos de esta manera y así es que automáticamente ya me programa esto como el IVA. Ahora vamos a mirar acá qué pasó, nos vamos a dar cuenta, vea, número de columna, entonces vea, ítem, entonces vea, aquí si no lo actualizó, ¿no? aquí en esto digamos si no lo actualizó digamos adecuadamente. Vamos a mirar entonces lo que es el tema de validación de datos. Aquí si no lo actualizó, entonces vamos a mirar entonces el origen. Entonces efectivamente vamos a tenerlo aquí, pues en este caso sí que actualizar, ¿no? Pues vamos a darle cancelar, voy a darle cancelar a ver qué pasa, a ver si aquí digamos en este caso voy a mirar insertar, espérate acá si encontramos datos donde encontremos ver lo que es el tema de, bueno, insertar tablas, pero si ves que aquí si no lo actualizó, pero bueno, aquí podemos entonces en este sentido probablemente ya sé a qué se va a referir esto. Entonces vamos a mirar esta parte, listo, vale. Entonces me volví aquí, voy a ir a datos, a lo que es el tema de validación de datos. Vamos a mirar validación de datos y entonces vamos a mirar que esta parte voy a ponerla aquí nomás, vamos a decirle listo. O sea, aquí lo que hice fue cambiarlo, ¿no? Entonces tenemos vendedor, producto, cantidad, listo. Y con respecto a esto entonces le voy a decir insertar otra vez a la derecha. Entonces vamos a mirar y voy a decirle también insertar, bueno, a la izquierda, a ver si nos toma. Entonces IVA y en este voy a decirle retefuente, a ver si para mirar. Entonces mire, acá lo creamos y acá lo creamos. Entonces vamos a mirar que en este caso, vea, ¿sí ve? Si no lo creó, aquí si no lo creo. Entonces esto es algo que nosotros vamos a tener, vea, se ve que siempre a la izquierda sí nos va a crear, en cambio si lo creamos más a la derecha no. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta, por si acaso hay que incluir, entonces tratar de que sea digamos así los datos incluidos pues acá, ¿no? Entonces esto nos enseña de que pues podemos, claro, incluir, pero tiene que ser hacia la izquierda en caso tal. Por eso digamos la recomendación en este caso es que cuando creemos esta tabla primero nos aseguremos de todos los espacios que pueden tenerse en este sentido, entonces para que no vaya a haber pues ningún inconveniente pues al respecto. Si es que esta retefuente no aparece, entonces es por eso. Entonces todo lo que sea a la derecha y se va actualizando. Entonces esto es lo que pues va sucediendo al respecto, ¿no? Bueno, vamos a observar en este sentido que cuando nosotros observamos esta parte, ya digamos así creamos lo que es el tema de lo que es
ya es esto que es, digamos, las tablas que son para generar bases de datos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, espérate, listo. Aquí yo puedo crear datos y van a entrar dentro del análisis que yo genere aquí. Esto, digamos, va a ser eso. Bueno, hasta aquí. No sé pues si hay alguna duda pues al respecto, o todo está claro frente a lo que estoy explicando, para poder entrar en este sentido ya a lo que es la parte de bases de datos, o sea, lo que es análisis de bases de datos. Aló. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, una pregunta. Yo tomo ese cuadro, pero a mí no me toma la lista. ¿Por qué? Debo tomar los títulos, los tomo, ¿verdad? Sí, debemos tomar los títulos cuando vamos a sacar la lista desplegable. Entonces solo vamos a seleccionar esta parte, los títulos, esto. Con la lista desplegable, porque es lo que nosotros vamos a necesitar, o esto. Si es que son por el tema de las fechas, aquí en la lista desplegable que nosotros creamos acá. Entonces eso es. Aquí ya nos dio el resultado. Entonces eso es. Bueno, vamos a mirar entonces así lo que es el tema de bases de datos, ¿no? Entonces vamos a observar que en esta parte vamos aquí a mirar. Permítame un segundito. Bueno, vamos a tomar esta base. Entonces permítame, acá yo le doy, entonces espérate que la ubique, ya. Entonces voy a copiarla. Bueno, no, voy a ubicarme en esta de que mínimo y máximo, ¿no? Pues esto lo voy a obviar un momentico. Pues esto, digamos así, lo voy a eliminar en mi caso. Vamos a mirar algo, y es lo siguiente. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros vemos como pues un conjunto de datos. Esto no es una tabla todavía, esto es un conjunto de datos en los cuales pues yo voy a hacer pues el análisis de datos. Acá hay 100 registros, ¿no? O sea, 100 filas. Ahora lo voy a transformar en tabla como lo hice la vez pasada con el otro. Lo voy a transformar primero en tabla para que lo pueda ir actualizando, además de que me facilite también el trabajo para muchas cosas. Entonces des en cuenta de algo, digamos, por ejemplo, para sumar, digamos, si yo dijera sumar el valor de todas las ventas, entonces pues vamos a verlo de dos formas para que se den cuenta cómo funciona lo que es las bases de datos. Entonces tengo esto, lo voy a seleccionar todo. Ahora hagámoslo desde el principio, ¿no? O sea, es decir, cuando ustedes lo vayan a hacer, de una vez programenlo sin colocarle ningún dato, pues como tal. Entonces así lo seleccionan todo, le dicen insertar y le dicen tabla. Entonces le dice dónde están los datos, entonces ya tiene seleccionado todo. La tabla tiene encabezado, sí señor. Listo, entonces ya tenemos, vean, ya tenemos una tabla. Muy bien. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Tenemos que darle un nombre a esta tabla. Ahora, no me refiero a esto, porque pues aquí le podemos poner tabla y va a quedar muy bien, digamos super servicios, ¿cierto? Va a quedar una belleza, pero no me refiero a esto. Vamos a colocarle un nombre que pues va a estar acá, que nos vamos a fórmulas, administración de nombres. Entonces vamos a asignarle un nombre, listo. Cuando le decimos administrador de nombres, nos va a aparecer esta ventana emergente, y en este caso vamos nosotros a decirle nuevo. Ahora vamos a ponerle super 1, ¿cierto? Y se refiere a qué, y vamos a seleccionar, aquí le hacemos este clic, digamos que está aquí, y entonces mire, seleccionamos toda esta tabla.
¿Para qué? Para que nos diga, vea, sí, pues servicios, todo. Muy bien. Por eso lo hacemos desde el principio. Listo. Super 1. Ya. Entonces, mire, si acá aparece con esta cosita así amarilla, vea, si acá que apareció con esta cosa amarillita, eso es lo que necesitamos para poder hacer funciones con lo que es el tema de bases de datos. Ahora, vamos a ver dos tipos de suma. Uno que va a ser el suma, digamos, vamos a decir la suma de ventas del venta total, de dos maneras. Entonces, 1, y aquí voy a poner entonces suma venta 2, o sea, es decir, vamos a obtener el mismo resultado, pero de dos maneras. Aquí lo voy a hacer como se haría tradicionalmente. Entonces vamos a incrementar acá el tamaño de esta celda. Perdónenme, vamos a hacerlo. Vamos a verlo. Entonces aquí, dale cuidado. Entonces vamos a hacerlo. Voy a ponerle acá de una vez contabilidad. Listo, contabilidad para que nos dé. Entonces, ¿cuánto fue el valor de todas las ventas? Entonces, yo le digo 1, vea, bueno, pero espérate, es que le voy a poner 26. ¿Listo? Y aquí entonces, me lo voy a agrandar, ¿no? Y aquí también le voy a poner este tamaño así, listo. Entonces vamos a mirar. Primero, entonces, ponle cuidado, igual, para saber el total de todas las ventas, suma, igual suma, abro paréntesis y selecciono todas las ventas, todos estos valores. ¿Cierto? Lo que yo tengo que hacer, irme hasta abajo y demás. Listo. Esa es la primera forma. Y cierro paréntesis y listo. Entonces ahí va a ir que pues sumo todas estas y son 66. Ahora, fíjense cómo cómo va a funcionar las funciones de bases de datos. Entonces va a ser igual BD, porque pues esto pues es base de datos, ¿cierto? Con lo que vamos a trabajar siempre va a ser BD, suma, ahí la encontramos, y abrimos paréntesis. Lo primero que me va a pedir es el nombre de la base de datos. Ahora, será el nombre, permítame un segundito, yo me devuelvo acá un momentico, les borro. ¿Será este nombre de será este nombre de diseño que dice super servicio? No, es el super 1. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, BD suma, ¿cierto? Abro paréntesis, base de datos. Entonces, la base de datos va a ser super. Entonces aquí sí ve que aparece super 1. Ese super 1, sí que es amarillito, no es este. Ese es el que va a aparecer. Listo. Entonces, listo, ya tenemos el primer argumento, es decir, la base de datos se llama super 1. Ese es el nombre. Listo. Ahora, ponle cuidado, le digo nombre del campo. El nombre del campo es el encabezado. Sí ve que cuando le digo super 1, sí ve que ya selecciona todo sin tener que ya está nombrado. Ahora, el nombre del campo, que sería, digamos, lo que vamos a nosotros a sumar, ¿cierto? Pero espérate. El criterio. Entonces, el criterio, bueno, aquí se me olvida algo que era lo del tema del criterio, para saberlo, digamos acá, para saber lo que es el tema del criterio, ¿no? Entonces, espérate porque es que aquí digamos, aquí tenemos esto, digamos, para sumarlo todo, pero entonces aquí para lo que es el tema de bases de datos se me olvida algo y ya se me iba olvidando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí debemos tener en cuenta, digamos, lo que son los criterios, es también decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a sumar? Entonces digamos, en este caso, vamos a tener este criterio, digamos que va a ser valor unitario. Va a ser el criterio que vamos a tener en cuenta. Ahora, no, pero tiene que ser igual a este, ¿sí? Entonces dice unitatio. Eso. Va a tener este criterio. Listo. Vamos a mirar. Entonces, ahora sí. Entonces, igual. B de suma, ¿cierto? Base de datos, en este caso va a ser
lo que es entonces super 1, aquí está bien, ¿cierto? Vamos entonces a tomar entonces lo que veíamos acá, este que es valor unitario, que es este, sería el encabezado, y desde luego entonces el criterio, pues valor unitario, listo, cada 10. Voy a cerrarlo y entonces aquí nos tiene, aquí pues nos va a dar un valor. Espérate que se me fue el valor, espérate porque aquí ya lo hice mal, pero es por esto, es por aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacerlo lo siguiente. ¿Cuánto fueron las ventas? Por eso es que digamos así ya, espérate, la suma de las ventas, por ejemplo, ponle cuidado, de la señora, digamos en este caso, vendedor Jaime Andrés. Entonces póngale cuidado a lo que vamos a hacer acá. Entonces, de Jaime, porque es que así ya sale. Espérate eso, Jaime Andrés, porque es que en este va a ser. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, igual, si dijéramos suma de venta de Jaime Andrés, normalmente sería sumar punto sí, ¿cierto? Y en este caso, el rango, que sería todo este de los vendedores, fíjense todo lo que vamos a hacer. Eso es para que no salga así. Entonces, vamos a saber entonces, cuánto van a ser las ventas del señor Jaime Andrés. Listo, entonces sumar sí, en este caso digamos primero vendedor, luego entonces tengo que tener en cuenta que pues va a ser Jaime Andrés con tilde entre comillas, va a ser el segundo criterio el primer criterio, el criterio que vamos a tener, y el rango de suma. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. O si no, es que no me sale de la otra parte. Listo, entonces así vamos a mirar. Entonces si usted se da cuenta, sí que nos toca seleccionar todo el rango y demás. Entonces listo, cerramos. Listo, entonces nos da 13 millones las ventas en total con la fórmula así como tal de Jaime Andrés fueron 13 millones. Ahora vamos a saber cuánto fue la suma de venta de Jaime Andrés, ¿cierto? Está Jaime Andrés 2. O sea, van a dar el mismo resultado. Entonces ahí sí entramos. B de suma, ¿cierto? Vamos a mirar base de datos, en este caso super 1, como lo hemos hecho, ¿cierto? Ahora, punto y coma, nombre del campo. Entonces va a ser el encabezado. Sí, es que yo no selecciono todo, sino solamente va a ser este. Y desde luego, entonces vamos a tener los criterios. Entonces aquí tenemos que tener dos criterios que nos va a decir pues, de Jaime Andrés. Ahora, listo. Espérate que me está aceptando un momentico. Entonces, permítame acá un momentico. Entonces, tenemos que tener acá vendedor. Le vamos a decir Jaime Andrés. Esto es importante siempre tenerlo acá. O sea, siempre vamos a tener esto. Entonces, aquí. Listo. Entonces ya tenemos. Y como los criterios ya lo tenemos, que es vendedor Jaime Andrés, lo cerramos y claro, efectivamente. Ahora voy a repasar. ¿Qué fue lo primero que hice aquí? Yo llegué normalmente, ¿cierto? Y lo que hice fue hacer la suma, seleccionando primero, digamos, sumar.sí es. Sé que acá me dice que seleccionó primero el rango de vendedor, luego entonces le dije que fuera Jaime Andrés y luego entonces seleccioné todo el rango de suma. Eso fue lo que yo hice acá con el sumar.sí. Entonces les va a salir, digamos, así. Ahora, pero aquí va a ser, digamos, más sencillo, porque pues imagínese usted haciendo el recorrido con 1000 registros. Entonces pues usted lo hace con base de datos y va a ser de la siguiente manera. Primero te va a pedir la base de datos, que es super 1 porque es la que está nombrada. Luego le vas a decir nada más el encabezado. Si ve que acá es nada más unitario, que es lo que tú vas a, digamos, hacer la suma, solamente este. Y desde luego entonces los criterios. Si ve que el criterio es vendedor, o sea que se va a ir aquí a vendedor.
y va a buscar solamente Jaime Andrés. Eso es lo que va a suceder aquí. Eso es lo que quiero, digamos, mostrarles con lo que es el tema de bases de datos. Entonces, digamos, las bases de datos como tal van a funcionar de esta manera. Entonces tú vas a poder configurar lo que es la base de datos con respecto, digamos, a estos criterios. Siempre, entonces, primero hacemos la tabla, ¿cierto? Con el insertar tabla. Acá pues le dices que sí, insertar lo que es como tal estos datos, va a ponerlos como tabla. Luego vamos a hacerlo otra vez, administración de nombres, le vas a decir nuevo, vas a decirle, digamos, como por decir algo, digamos super 2, en este caso se refiere a que entonces puede ser, digamos, vamos a mirarlo, digamos, super, bueno, espérate, no, igual, perdón, vamos a seleccionar los datos y vean, así que aquí no lo selecciona todo, por eso, digamos, es bueno hacerlo desde el principio, así que si vea su super servicios, numeral, todo aquí no sale, listo, así, y de una vez entonces lo creamos, vea, así que aparece acá, vea, super 1, super 2, porque con esto es que nosotros, con este nombre es que nosotros vamos a poder trabajar lo que son las bases de datos. Ahora, ¿cuántas funciones de base de datos tenemos? Pues si nosotros miramos acá, BD, ¿cierto? Vamos a encontrar contar, contará, o sea, todas, extraer, digamos, lo que nosotros necesitemos, lo que es el mínimo, lo que es pues el promedio. Entonces, todo esto lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber, digamos, vamos a mirar, necesitamos saber en total cuánto se vendió en leche, ¿cierto? Eso va a ser, digamos, entonces lo primero que tenemos que hacer es que crear el criterio. Entonces primero es producto, ¿cierto? Y en este caso leche, porque si no, entonces porque la función va a ser así. Entonces vea, dice, vamos a ponerle aquí, voy a ponerle acá esta parte. Entonces vamos a mirar, entonces vea, suma de venta de leche, para que ustedes entonces lo vean. Entonces vamos a tener, entonces igual, vamos a sumar, ¿cuánto sería? Entonces BD suma, ¿cierto? Ahora, base de datos, entonces en este caso super, en este caso pues vamos a seguir trabajando con super 1, bien, punto y coma, nombre del campo que vamos a sumar, que es el valor, ahí solo lo indicamos. Ahora, los criterios, el criterio entonces va a ser producto leche, ¿cierto? Cerramos y enter, vea, 4.572.000. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque si nosotros acá seleccionamos leche, ¿cierto? Entonces aquí no lo va, aquí no lo debería ya sumar, ¿no? Perdón, fíjense en lo que va a pasar, porque ya sé que es lo que pasó acá, nos tomó todas las que eran leche, ¿no? Entonces mire, todas las que eran digamos leches, ya sea de lechugas, leche, vean, aquí ya, si nosotros acá tomamos, claro, véalo, aquí está, vea, ¿sí? Leche, la leche condensada y la leche normal, ¿sí? Que nos tomó todas las que decían, digamos, como tal criterio leche de producto. Entonces es por eso que uno tiene que tener, digamos, en este caso, digamos, si acá yo lo tomo en este sentido, vamos a observar lo siguiente, vamos a mirar, vamos a decirle digamos, leche entera, ponle cuidado, entera, ¿cierto? Listo. Entonces nos tiene que dar un valor, vea, de 2.204.000. Entonces vamos a observar que si aquí
yo le digo leche entera, así ve, ahora sí. Entonces si nosotros vemos esto, sí ve que aquí ya cambia lo que es la parte de lo que es el tema de base de datos. Ahora, por ejemplo, vamos a decirle, vamos a decir, por ejemplo, que digamos acá como no se repiten, por eso es que hay que ser también preciso. Entonces, cuántas digamos cuántas ventas hizo, digamos, María Antonia, o bueno, cuántas ventas hizo el número, digamos, cuántas ventas hizo Jaime Andrés. Entonces si nosotros vamos acá y entonces Jaime Andrés, la respuesta cuál debería ser, pues 20, ¿no? Vamos a mirar. Entonces vendedor, vamos a ponerle, bueno, Jaime Andrés ya lo tenemos ahí, listo. Entonces vamos a decir ventas de Jaime Andrés, cantidad, listo. Entonces vamos a incrementar acá el tamaño para que ustedes lo puedan ver, igual BD, ahora contará, ¿por qué? Porque las celdas que tienen registros, pues que son como tal en texto, ahora contará. Entonces abro aquí, sería super 1, ustedes se dan cuenta ahí, listo. Claro, efectivamente el campo va a ser vendedor, es lo que nosotros vamos a empezar a sumar, ¿cierto? Y el criterio, en este caso, el criterio de Jaime Andrés, listo. Así que aquí, digamos, ahí lo tiene. Entonces ya tenemos esta parte, y entonces la respuesta, mire, ¿sí que nos da 20? Porque nosotros lo que le dijimos es súmeme, como es Jaime Andrés es texto, por eso es contará, y entonces ve cuántas ventas hizo Jaime Andrés, listo, 20. Si yo acá, por ejemplo, llego y le digo acá, bueno, aquí la reduje, así que ya aparece 19 de una vez. Esto es lo que va a aparecer, esto es lo que va a suceder cuando pues estemos trabajando con lo que es relacionado a las bases de datos. Entonces esto es, digamos, lo que nosotros vamos manejando en sí. Es muy interesante verlo, pero entonces siempre tengan en cuenta que primero deben transformar esto en una tabla, y segundo, pues porque pues por ejemplo, digamos acá, aquí llego yo, presiono Tab, voy a poner entonces Jaime Andrés, entonces tiene que aparecer ya 21 registros, ¿cierto? Aquí en la parte superior, vea, así que ya aparecen acá, vea, de las ventas, vea, así que ya aparecen 21. Por eso es que es importante las tablas, porque te actualizan todo, porque ya Excel lo que hace es actualizarte esos datos. Y pues el tema de nombres, porque pues siempre nos van a pedir ahí, cuando dice base de datos nos va a pedir es por el nombre, no nos va a pedir pues como tal, porque miren lo que pasa cuando, por ejemplo, digamos acá, yo no, le digo super, vea, super servicios, le digo tabla, si es que no me da valor, en cambio ya con lo otro, si escucho, creo que había una participación. Bueno, vamos a mirar aquí, ya, entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. No sé si en este caso pues quiero, digamos, pedirle si de pronto hay alguna pues, sí, o sea, alguna pregunta, observación que pues se quiera hacer al respecto, ¿no? Digamos, esto de base de datos es se ha entendido. Ok, listo. Entonces vamos aquí, vamos a mirar
esta parte. Yo sé que esto, digamos, puede ser un poquito, digamos, es un poco más allá de lo que nosotros hacemos, pero, digamos, ustedes pueden empezar a manejar. Ahora, lo importante es que ustedes, por ejemplo, digamos, aquí yo voy a ir a más allá, ustedes hagan estas bases de datos, digamos, desde el principio, es decir, digamos, tomar estos datos que son encabezados, asegurarse de que esos sean los encabezados, y entonces ir a un documento nuevo, por ejemplo, y entonces pegarlos, pues, como tal, ¿no? Y empezar, y desde aquí entonces ya empezar a generar lo que es como tal, pues la tabla, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que ustedes lo espérate. Aquí insertar tabla, si tienen encabezados y listo. Vea, así que ya aquí ya me lo generó automáticamente. Esto es lo importante para generar lo que llamamos nosotros las tablas. Ahora, esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar, y el segundo paso es que una vez tenemos esto, entonces nos vamos acá a fórmulas, ¿sí? Entonces vea lo que yo he hecho. Entonces primero lo que yo hice fue que llegar, digamos, ya sé que esto es así, entonces que ya, digamos, es lo más recomendable desde el inicio, decir insertar tabla, decirle que tiene encabezados y ya, listo, uno. Y lo otro es que entonces nos vayamos a fórmulas, digamos administrar nombres, digamos nuevo, acá le decimos vamos a decirle super 3, ¿cierto? Vamos a decirle tabla, vea así, acá la seleccionamos toda, nos diga todo, listo. Y ya con eso entonces los datos ya quedan aquí. Si ve que quedan acá como esta, así como está super 1, super 2, aquí. Entonces, y ya con eso pues podemos trabajar en bases de datos. Entonces, ahora, esto nos va a servir para poder entonces ya lo que son los datos. Ahora, hay que crear criterios, sí, como estos, que son como los filtros que uno puede pues empezar a utilizar. Y claro, efectivamente, digamos, por ejemplo, aquí ustedes entonces pueden dar lo que es el tema pues de validación de datos, porque pues ustedes saben que, por ejemplo, vamos a tener entonces estos 5 vendedores, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, acá yo los voy a tomar, entonces pues porque pues y yo ya sé que pues usted puede abrir un listado, digamos, con el nombre de ellos, y en este caso decir datos y empezar a hacer esto, validación de datos. Entonces, con lo que es el tema de lista, el origen, listo, sale. Entonces vea, ¿sí ve? Vea, aquí ya podemos cambiar, vea. Entonces si ve que, si usted se da cuenta, aquí ya vea las ventas de, en este caso, de César Augusto, vea, las ventas de Luisa Fernanda, ¿sí ve? Es esto. Entonces usted ya sabe, usted ya puede, digamos, ir modificando eso también. Ya, aquí lo hice, digamos, así pequeño. Claro, efectivamente esto, digamos, usted lo puede hacer ahí al lado o hacerlo, digamos, en otra hoja, claro que sí. Entonces usted va modificando de acuerdo a eso. Lo importante es que nosotros primero sepamos cuál es el funcionamiento de todo esto, porque en este sentido pues ustedes van a poder tener toda la información, con el fin de que pues ya, digamos, ustedes lo van a poner solo la tabla, y ya entonces ponen las funciones de bases de datos de acuerdo a lo que vayan necesitando. Recomendación especial es que cuando vayan a mirar, pues miren, digamos, cuando hablamos de lo que es, permíteme, lo que es bases de datos, o sea, acá tenemos toda la cantidad de bases de datos, como contar, desviación estándar, máximos, extraer, producto, promedio. Ya ustedes pueden entonces ir generando lo que son eso. Ahora, siempre va a tener entonces esa estructura. Primero el nombre de la base de datos, el nombre, luego entonces el nombre del campo, o sea, el encabezado, digamos en este caso pues era digamos la suma, y por último los criterios. ¿Sí ven? Vea, siempre va a ser en esta parte. Entonces, para que ustedes ya la puedan tener. Ahora, si por ejemplo, y esto, digamos, ustedes pueden crear, digamos, vea, ¿cuántas fueron las ventas de Luisa Fernanda en leche entera? Ya para irnos, ¿no? Pues vamos a mirar Luisa Fernanda, a ver qué
digamos así, qué producto fue el que más vean, de leche entera, ¿sí? Vamos a tomarlo, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿cuánto fue? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a hacerle, digamos, el valor en ventas de ella. Entonces, vamos a subirlo. En este caso, digamos, ¿cuántos fueron de Luisa Fernanda? ¿Cuánto vendió de leche entera en total? Entonces, igual, vea, igual, B de suma, ¿cierto? Entonces, va a ser, dice, super 1, que es la base, miren, ¿sí? La que aparece acá, punto y coma, nombre del campo, entonces pues va a ser valor unitario, ¿sí? No más, aquí no más, y entonces punto y coma. Ahora, ¿cuáles criterios? Si es que yo lo selecciono, vea, vendedor Luisa Fernanda, producto leche entera. Vamos a mirar, enter. Según esto, 697.705, ¿cierto? Ahora, miremoslo acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Entonces aquí ya tenemos pues esta forma, ¿sí? Y utilizamos la misma estructura. Ya que es jugar, o sea, esto ya es que ustedes puedan ingresarlo. Ya aquí, digamos, les he dado esas bases, pues esto, digamos, es como una de las cosas que se ven pues en Excel, tanto pues en el nivel intermedio como pues en el avanzado también, digamos, empieza también a verse esto para poder entonces entrar con todo lo que es el tema de macros y demás. No es que sea difícil, simplemente pues queremos es estar practicándolo, porque créanme que yo he podido, digamos, tomar esto es por la práctica, ¿no? Porque pues toca es estar repitiéndolo. Si realmente con lo que ofrece, digamos, el SENA, tanto pues a nivel de intermedio, o sea, básico, que el Excel no es tan básico como se cree, lo que es intermedio y avanzado, yo pues estoy asegurando de que ustedes adquieren un conocimiento de acuerdo a los programas de información de un 80% del Excel. Son de pronto el tema de manejo de bases de datos, de relación, perdón, de tabla dinámicas externas, de relaciones, de bases de datos externas, las que quedan, digamos, principalmente pues pendientes, pero el resto, o sea, se maneja todo. Digamos, esto, lo que es en el insertar, de pronto esto que son la parte de pronto de gráficos, así cuando es el tema de diferentes tipos, de pronto este sí queda pendiente con lo que nosotros vemos. Esto se ve todo se ve, bueno, esta parte, esta parte, digamos así, se queda, digamos, pendiente. Esto se ve todo con los 3 cursos. Bueno, queda este tema de consultas, obtener datos y conexiones. Estos, digamos, son los que quedarían ahí pendientes. Digamos, si se ve todo de acuerdo al programa de formación. Bueno, esto sí se ve todo. Esto también se ve todo absolutamente con los 3 cursos de Excel. Los complementos de Excel, esta parte, digamos, se queda pendiente. Y esto también queda pendiente. Bueno, esto es algo adicional, pero esto es más de esto es diferente, pero digamos, esto que son las pantallas y Solver, todo eso se ve. O sea, si ustedes se dan cuenta, son como 3 o 4 aspectos que quedarían pendientes, digamos, cuando se ve todo el Excel. Y principalmente, bueno, esto sí se ve en el básico, o sea, el tema de transformar los documentos, pero son como 3, 4 temas que vemos ahí, que de todos, porque en total se están viendo aproximadamente unos 30 temas, son los de Excel, digamos, de todos los 3, no, ¿cuáles? 45 temas con los 3 Excel, pero es eso. Bueno, de antemano sí quiero pues darle las gracias a todos ustedes por haber participado en todo este tema de formación.
se ha atendido, digamos, las necesidades que ustedes tienen, principalmente lo que era pues base de datos, lo que era pues las tablas dinámicas, que fue lo que quedamos pues para ver en las últimas sesiones. Quedaríamos pendientes pues para enviar la tarea, pues el plazo máximo lo voy a dar de hoy en 8, de hoy en 8 es 10 de agosto, entonces la idea es que pues lo enviemos de hasta hoy en 8, si lo tienen antes mejor, lo envían ahí en el link que ya les acabé de enviar. Ya la idea es que pues dentro de 15 días ustedes tengan ya lo que es los enlaces, toda esta parte pues de lo que es pues digamos ya dentro de 15 días ya sepamos quién pasó, quién no, pues obviamente el que no pasa pues es el que no lo envía. Igual pues la idea es esto y que pues ustedes envíen esta tarea, pues es la de Word, solo la tarea 1 porque pues fue lo que vimos pues completamente. Esto de Excel pues pueden mirar las tareas pues si la quieren ir desarrollando también, porque ahí hay un desarrollo también de los temas. Y de todas formas pues estaríamos pendientes. La idea pues mía es que pues todos se certifiquen. Yo sé que no se certifican porque pues sencillamente no envían la tarea, entonces pues obviamente tienen que desarrollarla, ¿no? Entonces quiero agradecerles de antemano pues por su presencia, por la oportunidad de tener este espacio, y de verdad que les agradezco mucho por la participación. Pues una pregunta. Sí, señora. Enviamos las tres tareas, la de Word, Excel y la de Power, ¿verdad? No, solo una, la de Word, porque es que la de PowerPoint, como ustedes se dan cuenta, pues no vimos atendiendo las necesidades puntuales que ustedes me expresaron hace 3 sesiones, entonces solo la de Word. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Gracias. Listo. Leandro, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tratar de atender pues las solicitudes del grupo. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad y de pronto dar continuidad al tema, porque sé que pues es denso, tal vez se presta para muchas preguntas, pero pues una vez más agradecerte por todo pues, el esfuerzo, y a todos también agradecerles por el compromiso, por llegar hasta el final del curso. Esperemos que todos obtengan su certificación, y pues yo quedo también muy atenta de lo que se requiera. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Natalia, también por su apoyo. No, a ustedes muchas gracias por participar. Listo, muchísimas gracias. A todos. Muchísimas gracias, y entonces nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Vale, profe, muchas gracias, Natalia. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Profe, una pregunta, qué pena. Ahí donde usted dice que numeración de primer y segundo nivel es 2.1, 2.1.1, algo así. Sí, exacto, sí, eso es. Ah, ok. Profesor, una pregunta, qué pena. Sí. O sea, o sea, no hacemos la tarea de Excel tampoco. No, solamente la de Word, que es la que se explicó totalmente. Ok. Ah, listo. Listo, profesor, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Profe, Sí, escucho. profe, es que me había quedado sin internet, o sea, en lo que vamos a entregar es lo de Word y ya, ¿terminamos? Sí, solamente lo de Word, porque pues explicamos lo de Excel, pero entonces hubo algunos aspectos que no se explicaron, pero les queda ahí pues todo el material, ¿no? Que eso es lo que íbamos a estar pues completando, pero igual ese es el objetivo. Ahí está pues la explicación de lo que es pues cada uno de los temas, pero entonces solo hacemos entrega del Word. Ah, muchas gracias. Nata. Te agradezco mucho si me compartes el listado. Sí, de final. una vez. Sí, yo te comparto ya el listado final de asistencia, y de una vez yo voy subiendo también este video para que les quede ahí en YouTube. Igual pues queda permanente, entonces pues para que lo consulten posteriormente. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, pues quedo atenta de lo que necesites.
necesites, estamos hablando para el próximo curso, para el que te había comentado de vocales de control. Entonces voy a gestionar todo y te comento para ver si lo podemos iniciar este mes o lo dejamos para septiembre. No, dejémoslo para septiembre. Te lo digo pues porque ya agosto se vino encima, o sea, ya estamos en agosto y pues para coordinar todo. Ok, listo. Igual te estoy comentando. Listo, muchísimas gracias. A ti, buen día. Buenas noches, gracias. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, profe, muchas gracias a todos. Y